Muchos años en una pequeña aldea rodeada de colinas, vivía una mujer llamada Ana. Ana era conocida en sus comunidades por su espíritu amable, su fe inquebrantable en Dios. Sin embargo, en el fondo de su corazón, llevaba una carga que la consumía diariamente. Su esposo, Pedro, había impedido su trabajo meses atrás, y la familia, por decisión para sobrevivir, sus hijos a menudo se llaman hormenda y las facturas acumuladas para sobrevivir. Sus hijos a menudo se iban a dormir con hambre, y las facturas acumuladas hoy día la mano de su hogar. Cada día que pasaba, parecía que las puertas se cerraban más, que las placas se reducían y que la esperanza se desvanecía lentamente como la niebla de la mañana. Una noche, mientras todos dormían, Ana se arrodilló en la pequeña sala de su casa. Con lágrimas en los ojos, levantó sus manos al cielo y oró: Señor, no sé qué hacer, no veo un camino, pero confío en que tú estés con nosotros. Me mostranos tu poder hebreo, un camino donde lo hay. Esa fue su oración, una simple súplica de lo más profundo de su alma. En esos momentos de desesperación, es fácil pensar que Dios está lejos, que nuestras oraciones se pierden en el vacío. Pero Ana sabía algo que muchas veces olvidamos: Dios escucha. Él no solo escucha, sino que actúa incluso cuando no podemos ver cómo. La Biblia nos muestra innumerables ejemplos de cómo Dios abre caminos en los lugares más improbables. Pensemos en el pueblo de Israel, atrapado en los lugares más improbables. Pensemos en el pueblo de Israel, atrapado en los lugares más improbables. Pensemos en el pueblo de Israel, atrapado entre el Mar Rojo y el Egipto. Para los ojos humanos no había salida. Era un callejón sin salida, un momento de terror y de esperanza. Pero, ¿qué hizo Dios? Abrió el mar, la montaña un panteón, las aguas y creó un panchino seco para que su pueblo cruzara. Esa es la clase de Dios al que servimos. Un Dios que hace lo imposible posible. Después de esa noche, Ana siguió orando día tras día. Aunque no veía asmos inmediatos, mantenía su fe. Le recordaba a su familia que Dios estaba con ellos, que Él proveería. Y entonces algo inesperado ocurrió. Un vecino que desconocía a la familia tocó la puerta de Ana una mañana, traía en sus manos una bolsa leona de comida. Sentí en mi corazón que debía venir a visitarte, dijo el hombre con una sonrisa. Ese pequeño acto de bondad fue el comienzo de una serie de eventos que Ana no podía haber imaginado. Su esposo, Pedro, requirió una llamada para una entrevista de trabajo, algo que parecía imposible después de tantos rechazos. Y no solo consiguió el trabajo, sino que la posición era mejor de lo que había tenido antes. Para Ana y su familia esto no era coincidencia, era un testimonio vivo de cómo Dios abre caminos. La historia de Ana no es única. Tal vez hoy, mientras escuchas estas palabras, te encuentres en una situación similar. Tal vez te sientas atrapado, si se mira con una montaña de problemas en la sierra, un matrimonio roto, un diagnóstico médico que te ha robado la paz, o más intenta una sensación de vacío en tu alma. Quiero recordarte algo: no estás solo. A mi estaliato de México que te ha robado la paz, o a mi intentan,
es tentación de bacho en tu alma. Y entrar terremoto, el mismo Dios que abrió el mar rojo, que proveyó maná en el desierto, que derribó los muros de Jericó, está contigo. Él no ha cambiado. Esas promesas siguen siendo verdaderas. Él sigue siendo en los que hace caminos donde no los hay. La clave está en confiar en Él incluso cuando no podemos ver la solución. La fe no se basa en lo que vemos con nuestros ojos, sino en lo que sabemos con certeza. En Hebreos 11:1, Cisanes dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la confesión de lo que no se ve. Aprobé para su familia, pero creo Abraham podía ver como de él y descendencia en su vejez, pero creyó. Pedro no podía entender cómo caminaría sobre el agua, pero dio el paso. Y en cada caso Dios honró esa fe. Cuando reflexionamos sobre nuestras propias vidas, es probable que podamos recordar momentos en los que Dios abrió un camino. Tal vez fue un trabajo que alegó en el momento justo. Un amigo que te ofreció ayuda cuando más lo necesitabas o una solución que apareció de la nada. Estos no son accidentes, son evidencias del poder y la fidelidad de Dios. Volviendo a la historia de Ana, ella no solo experimentó la provisión de Dios en lo material, sino también en lo espiritual. A través de esa semana difícil, su relación con Dios se profundizó. Descubrió que cuando todo lo demás falla, Él es suficiente. Eso es algo que todos necesitamos recordar. A veces, Dios mira que lleguemos al final de nuestros propios recursos para que podamos depender completamente de Él. No porque quiera vernos sufrir, sino porque quiera mostrarnos su poder y su amor de una manera que nunca olvidaré. Así que, querido amigo, mientras enfrentamos nuestras propias tormentas y desafíos, recordemos que Dios está obrando, incluso ayer ese camino, pero Él ya lo está preparando. Nuestra tarea es confiar, orar y dar pasos de fe. Como Ana, podemos elegir rodearnos, clamar a Dios y esperar en su tiempo perfecto. Y cuando Él hará ese camino, su gloria será evidente para todos. Porque el Dios que servimos es un Dios que nunca falla, un Dios que nunca se rinde con nosotros. Y un Dios que siempre abre caminos, incluso cuando no podemos verlos. Desde muchas lecciones, las orbes más extraordinarias de Dios ocurren en el silencio. Es en esos momentos en los que sentimos que no pasa nada, cuando nuestras oraciones parecen quedarse sin respuesta, que Dios está actuando de maneras que medios ojos no mueren percibir. La hijo de José, el hijo de Jacob, Dios trabaja tras bambalinas, en medio de la incertidumbre y la oscuridad, para cumplir su propósito perfecto. Pensemos en José por un momento. Era un joven lleno de sueños, literalmente sueños dados por Dios. Sin embargo, su vida tomó un giro trágico cuando sus propios hermanos, movidos por los celos, lo vendieron como esclavo. José fue lanzado a Egipto, un lugar extraño y harriano, donde se enfrentó a una cadena de injusticias. Fue acusado falsamente, encarcelado y olvidado. Si miramos solo las circunstancias,
Podríamos pensar que Dios se había olvidado. Si miramos solo las circunstancias, podríamos pensar que Dios se avviato una parada de injusticias. Fue acusado falsamente, encarcelado y olvidado de él. Pero Dios nunca estuvo lejos. Incluso en las tinieblas de la prisión, Él estaba obrando. Cuando finalmente llegó el momento de la liberación, José fue llevado ante Faraón y en un solo día pasó de ser un prisionero o liberado a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Dios no solo lo levantó, sino que también utilizó su vida para salvar a miles de personas de una hambruna devastadora, incluyendo a su propia familia. Este es el Dios que serves, un Dios que trabaja en los momentos más oscuros, teniendo un plan que es mucho más grande de lo que Polimara. Hoy, tal vez en cuestión una etapa de tu vida que se siente como la prisión de José. Vida será una situación que para sí no tiene solución, contener de espera interminable, un dolor que no para sí se da. Quiero decirte algo importante. A cuando lo ves, Dios está trabajando. Él está usando cada momento, cada lágrima y cada circunstancia para llevar a cabo su propósito en tu vida. Como lo dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La obra de Dios a menudo es como una semilla plantada en la tierra. Cuando un agricultor planta una semilla, parece que nada está sucediendo durante semanas. Sin embargo, debajo de la superficie algo increíble está ocurriendo. Las raíces están creciendo, buscando agua y nutrientes, preparándose para sostener lo que eventualmente será una planta fuerte. De la misma manera, Dios está trabajando en lo profundo de nuestras vidas, en el terreno de nuestra fe, preparándonos para lo que vendrá. Un ejemplo poderoso de esta obra silenciosa de Dios se encuentra en la día de Moisés. Durante 40 años, Moisés vivió en el desierto como un pastor de ovejas, lejos del lujo y el poder que había conocido en Egipto. Para los ojos humanos, parecía que su vida había perdido su propósito, pero esos años en el desierto no fueron una desesperación. Dios estaba moldeando a Moisés, enseñándole humildad, paciencia y dependencia total en él. Cuando llegó el momento de liberar a Israel de la esclavitud, Moisés estaba listo porque Dios lo había preparado en secreto puntualmente. Amigo, tal vez te sientas como Moisés en este momento. Quizás estás en una temena de espera, pero que entendiste porque las cosas no están avanzando como esperabas. Pero quiero recordarte que el tiempo que pasas en el desierto no es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación. Dios está trabajando en ti, fortaleciendo tu carácter, afinando tus dones y enseñándote las uniones que serán fundamentales para el propósito que tiene para tu vida parabociendo que tiene para tu vida. Lo interesante de la obra de Dios es que a menudo nos sigue nuestros calendarios ni nuestras expectativas. Nosotros queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero Dios no tiene prisa. Su tiempo es perfecto y su
obra es completa. Cuando Él abre un camino, lo haces en el momento justo y de la manera correcta. Como dice Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos, así son mis caminos más altos que vuestros. Cama de amor a los Ana Jehová que mis pensamientos más que vuestros caminos. La clave para navegar estos tiempos de espera es confiar, pero no una confianza superficial, sino una confianza profunda, arraigada en el conocimiento de quién es Dios. Él es fiel, Él es amoroso, y Él nunca deja a sus hijos, e incluso cuando no entendemos lo que está haciendo, podemos descansar en la certeza de que su obra es perfecta. Recordemos también que Dios supare todo para nuestro bien, lo que otros pueden usar para dañarnos. Lo que parece ser una derrota, Él lo transforma en victoria. Volviendo a la historia de José, después de todos los años de sufrimiento, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Así es como Dios obra. Toma las piezas otras de nuestras vidas y las convierte en algo hermoso. En este momento quiero invitarte a reflexionar sobre las áreas de tu vida donde sientes que Dios está en silencio. Puede ser en tu familia, en tu salud, en tu trabajo o en tu sueño. Entregale esas áreas a Él, aunque no veas el camino, confía en que en Él ya está trabajando. Como el agricultor que espera pacientemente la cosecha, espere con fe. Porque el Dios que comenzó la buena obra en ti será Él en completarla. Filipenses 1:6. Como cuando miramos a astras en nuestros días, a menudo podemos ver cómo Dios estuvo obrando en los momentos en los que pensamos que no estaba. Pero quiero es en medio de una lucha. Pero quiero asegurarse y dirás, ahí estaba Dios obrando por mí. Su obra silenciosa es constante, porosa y llena de propósito. Él no deja nada arrasar. Él está preparando el camino, incluso aras, incluso cuando no lo puedes ver. Confían en su obra, confían en su amor. Why confían que Él siempre abrirá un camino. La fe es un llamado a ganar cuando el camino parece oscuro, y confiar cuando la solución no está a la vista, y a obedecer cuando todo dentro de nosotros solo retroceder. A lo largo de la historia bíblica, Dios no solo abrió caminos milagrosos, sino que también estuemos confiamos a su pueblo y caminar por esos caminos con confianza, incluso cuando parece ilógico o atrador. La fe, después de todo, no estuviera haciendo. Pensemos en Pedro, el discípulo impulsivo y apasionado de Jesús. Una noche en medio de una tormenta feroz, Jesús apareció caminando sobre el agua, que los discípulos que estaban en un barco. Estaban atarados creyendo que era un fantasma. Pero Jesús les dijo, "Enimo, soy yo. No tenga miedo", el parot, casta de abola. Y respondió característica. Respondió, "Señor, si eres tú, mándame que vaya sobre el agua."
Jesús masamente le dijo, ven. Pedro salió del barco y por un momento caminó sobre el agua. Fue un acto de fe increíble. Sin embargo, cuando quitó sus ojos de Jesús y enfocó en las olas, comenzó a hundirse. Clamó al Señor y Jesús lo salvó. Esta historia nos recuerda algo esencial. Caminar en fe significa mantenernos rodeados fijos en esencias, no en las circunstancias que nos rodean. Oh, Dios nos llama a dar pasos de fe en nuestras propias vidas. Puede que no sea salir literalmente del barco, pero tal vez nos está llamando a salir de nuestra zona de confort, de confiarle una área de nuestra vida, de que estamos de llamarle, de obedecer en algo que parece posible, aparentemente estamos desvezo posible, pero es esencial, como no siempre es fácil, pero es esencial, como dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Un ejemplo poderoso de caminar en fe se encuentra en la historia del pueblo de Israel cuando cruzaron el Jordán para entrar en la tierra prometida. En Josué 3, se nos dice que las aguas del Jordán estaban desbordadas, haciendo que cruzarlo fuera una tarea imposible. Sin embargo, Dios les dio una instrucción clara, los sacerdotes que ligaban el río primero. Solo cuando sus pies tocaran el agua, el río se detendría. Piensa en eso por un momento. Los sacerdotes tenían que mojarse los pies antes de ver el milagro. Dios no detuvo las aguas primero, esperó a que ellos dieran el paso de fe. Y cuando lo hicieron, el río se detuvo y el pueblo cruzó en seco. Así es como Dios obra. Él nos llama a caminar en fe y confiar en su poder incluso antes de ver la solución. Quizás hoy estás enfrentando en Jordán tu vida. Tal vez Dios te está llamando a dar un paso que parezca permeado grande a rescate. Puede ser perdonar a Elís que te ha herido profundamente, dejar un trabajo seguro, para seguir un llamado más alto, propiamente confiar en que le proveerá cuando no ves cómo. Queda animarte, da el paso, pues aunque el camino parezca incierto, confiar en que Dios es aparador la manera. Como es Jesús en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo es posible. La fe no es una emoción pasajera, es una decisión diaria, es elegir confiar en Dios incluso cuando nuestras circunstancias gritan lo contrario. Es recordar que el mismo Dios que dividió el Mar Rojo y detuvo las aguas del Jordán está con nosotros hoy. Y cuando damos esos pasos de fe, experimentamos su poder de maneras que nunca imaginamos. Consideremos otro ejemplo. Abraham, conocido como padre de la fe. Dios le pidió algo inimaginable. Ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Para Abraham, esto no tenía sentido. Isaac era el ayudo de la promesa, el aprobamiento de las palabras de Dios. Sin embargo, Abraham obedeció. Subió al monte con Frasba, el sacrificio al monte en que Dios proveía. Y en el último momento, volvió en el cóndaro para el sacrificio. Este acto de fe no solo reafirmó la fidelidad de Abraham, sino que también mostró la fidelidad de Dios.
Lo que aprendemos de estas historias es que la fe requiere acción. No podemos quedarnos sentados esperando que Dios haga todo. Mientras nosotros no hacemos nada, Dios abre el camino, pero nosotros debemos caminar por Él. Y cuando lo hacemos, nuestra fe crece, nuestro carácter se fortalece y nuestra relación con Él se profundiza. Y una de las cosas más hermosas de caminar en fe es que no lo hacemos solos. Jesús camina con nosotros. Él nos sostiene cuando sentimos que estemos cayendo. Nos guía cuando el camino parece confuso. Y nos anima cuando estemos cansados. Como lo prometió en Mateo 28. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puerto tener ese tipo de fe, la respalde, ese pasatiempo con Dios? La fe viene por el agua, en el gongo de la palabra de Dios, Romanos 10:17. Al leer su palabra, ahora recordar su fidelidad en el pasado. Nuestra fe se fortalece, no importa cuán pequeño sea tu primer paso. Lo importante es que lo des. Recuerda esto, les llaman de tu fe. No es tan importante como el objeto de tu fe. Incluso una fe tan pequeña como un grano de mostaza puede mover montañas. Cuando está pues en el Dios Todopoderoso. Lo que importa no es cuán fuerte te sientas, sino cuán grande es tu Dios. Y nuestro Dios es más grande que cuál gran montaña, más poderoso que cuál gran tormenta, y más fiel que cuál gran amigos. Hoy Dios te está llamando a caminar en fe. Puedo que no vea todo el encare, pero del primer paso. Como Pedro del barco, como los sacerdotes, mocha tus pies en el río, como Abraham confía en que Dios proveerá. Porque cuando caminas en fe, experimentas el poder y la presencia de Dios de una manera que transforma tu vida para siempre. Y cuando lo haces, no solo encuentras el camino, sino que encuentras al Dios que está contigo en cada paso. A lo largo de las Escrituras, Dios no solo abre caminos para su pueblo, sino que también lo hace de manera que su gloria sea revelada. Cada milagro, cada provisión y cada victoria no son solo somos de los demás, sino demostraciones del poder y la fidelidad de Dios. Él obra de tal manera que nadie proclamando como creyentes. No solo somos receptores de esas bendiciones, somos llamados de ser testigos de su gloria y a proclamarla al mundo. Pensemos en el pueblo de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo. Dios no solo los salvó de los egipcios, lo hace de una manera, se declarará con su poder a todas las naciones. Las aguas se dividirán, creando un muro a cada lado, y su pueblo caminó en tierra seca. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas regresaron destruyendo enemigo. Después de ese milagro, con estriates en seca enemigo. Después de ese milagro que hicieron los israelitas, cantaron, exaltaron el nombre de Dios. Moisés y Miriam dirigieron al pueblo en un cántico de alabanza diciendo, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en sabio, terrible en maravillas y de prodigios? Éxodo 15:11. Ellos fueron testigos de su gloria y no podían guardar silencio. Hoy, bañares poderosos en nuestras vidas. Puede que no huevos mares dividirse, pero huevos puertas abrirás donde antes
estaban corazones transformados, inesperadas, sanadas, menos les experimentamos ciclos restauradas y provisión inesperada. Cada una de estas cosas es un recordatorio de que nuestro Dios sigue siendo el mismo Ader. Hoy y por los siglos, periostores sigue su obras anuedas. Cada una de estas cosas es un recordatorio de que nuestro Dios, si le herido implementamos su pora, somos llamados a comprendales. A cada una de estas cosas es un recordatorio de que nuestro Dios fieles de su obra. El testimonio no es solo un acto de gratitud, sino también es un acto de obediencia. Jesús nos dio el mandato de ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Pero ser testigo no significa tener todas las respuestas o predicar con palabras elocuentes. A menudo simplemente significa contar nuestra historia, decir, esto es lo que Dios ha hecho por mí, esto es como Él abrió un camino cuando no había ninguno. Tu testimonio tiene poder porque no se trata de ti, sino de Dios obrando a través de ti. Consideremos el ejemplo de los discípulos después de la resurrección de Jesús. Antes de ese evangelizo, estaban llenos de miedo, escondidos detrás de puertas cerradas, pero cuando vieron al Señor resucitado, cuando fueron testigos de su victoria sobre la muerte, todo cambio, salieron al mundo con valencia, proclamando el Evangelio sin temor. ¿Por qué? Porque habían visto la gloria de Dios con sus propios ojos. Pedro, que una vez negó a Jesús por miedo, ahora predicaba con autoridad, diciendo, ¿por qué no os hemos dado a reconocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad? Tal vez pienses, pero yo no he visto algo tan espectacular como la resurrección de Jesús o la división del Mar Rojo. Pero querido amigo, a cada vez que experimentas la gracia de Dios y eres testigo de su gloria, a cada oración respondida, a cada momento de paz en medio de la tormenta, cada provisión en tu necesidad, son evidencia de su presencia y poder en tu vida. Uno de los aspectos más hermosos de ser testigos de su gloria es cómo impacta a los demás. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho, fortalecemos la fe de quienes nos rodean, de quienes en que compartimos, que clamo en Jesús para ser sanado. Cuando Jesús le devolvió la vista, partimos, no puedo contener su alegría. Lucas 18:40, the 3 dice, guardo pueblo contener su alegría. Lucas 18:43 dice. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. El testimonio de Bartimeo libo y otros a alabar a Dios. Su milagro no solo cambió su vida, sino que también impactó a quienes lo rodaban. De la misma manera, nuestras historias mudense negocianos que Dios USA para tocar corazones. Tal vez alguien en tu vida necesita escuchar cómo Dios te ha sostenido en tiempos difíciles. Quizás alguien está luchando con dudas y tu testimonio puede ser el recordatorio que estimes el poder de compartir lo que Dios está estimando. Nunca subestimes el poder de compartir
lo que Dios hay, lo envolve es también de que Dios hay escuchar como Dios, que Dios yo puedo. También es importante recordar que ser testigo de su gloria no significa que todo en nuestra vida será perfecto. Los apóstoles enfrentaron persecución. Pablo sufrió numerosas pruebas y muchos creyentes a lo largo de la historia han atravesado tiempos de dificultad. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. 2 Corintios 12:9. Cuando enfrentamos desafíos con fe y confianza, mostramos al mundo que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en el Dios que nunca falla. Hoy Dios te llama a ser un testigo de su gloria. Tal vez no te sientas calificado digno, pero recuerda, Dios no ama a los perfectos. Él perfecciona a los llamados. Como el hombre liberado por Jesús de un alegón de demonios, simplemente podemos ir a casa y contar a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Marcos 5:19. Quiero animarte a tomar un momento para reflexionar sobre las maneras en que Dios ha obrado en tu vida. Cómo te has sostenido, guiado o transformado. Esas historias son importantes. No las guardes solo para ti. Compártelas. Escríbelas. Dile a alguien cómo Dios ha abierto un camino para ti. Porque cuando lo haces, no solo glorificas su nombre, sino que también invitas a otros a experimentar su poder y su amor. Cuando somos testigos de su gloria, nuestra fe crece. Vemos que Dios es fiel no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de otros. Dimiendes proclamamos su banda. Somos parte de un testimonio más grande que abarca generaciones y toca compartirte, ser un testigo de la gloria de Dios. Idea que su luz brille a través de ti. Porque cuando testificamos de lo que Él ha hecho, el mundo no puede negar que nuestro Dios es real, que Él es poderoso y que su gloria está presente en medio de nosotros. Amigo, al llegar al final de este mensaje, quiero dirigirme a ti de corazón a corazón. Tal vez estás enfrentando una situación que parece imposible. Tal vez antes que todo, a tu olvidado se está desmoriendo y que no hay un camino claro por delante. Pero quiero recordarte algo muy importante. El Dios que te creó, que te sostiene, que te ama y está preparando un camino para ti. Él no te ha olvidado. Él no te ha abandonado. Ya que no puedas ver lo que viene, puedes confiar en que su plan es bueno. Dios que no ha prometido que no enfrentaríamos dificultades, pero sí nos ha prometido que caminaría con nosotros a través de ellas. En Isaías 43:2, y estaré cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegaran. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estas pruebas son un recordatorio de que aguas dice buenas, no estamos solos. Su presencia nos sostiene y su mano nos guía. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios siempre cumplió sus promesas, incluso en los momentos más oscuros. Él fue fiel con Abraham, con José, con Moisés, con David y con cada hombre muy hábil que puso su confianza en Él. Y querido amigo, Él será fiel contigo también. Su fidelidad no cambia, su amor no cegora y su poder no tiene límites. No importa cuán grande sea tu desafío,
días es más grande. No importa cuán profundo sea tu dolor, su gracia es más profunda, importado me distante, hasta me lusamor nota. Quizás estés luchando con la incertidumbre sobre el futuro, tal vez has perdido un trabajo, o una relación importante se ha roto, o estás enfrentando una esperanza. Quiero animarte con estas palabras de Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Estas palabras no fueron dichas en un momento de prosperidad, sino en medio del exilio, cuando el pueblo de Israel estaba lejos de casa, en un lugar extraño. Pero incluso allí Dios les aseguró que tenía un plan y que su plan era bueno. Lo mismo es cierto para ti hoy. El camino de Dios a menudo no es que esperamos. Él no siempre obra de la manera que imaginamos, pero su camino siempre es el mejor. A veces, el imiendo significa cerrar una puerta que queríamos. A veces, su provisión llega de formas inesperadas. Pero si confiamos en Él, veremos que su plan es perfecto y que Él siempre tiene nuestro bienestar en mente. La confianza en el futuro no significa que pide en el enfrentamos dificultades. Significa que en medio de ellas sabemos que nuestro Dios está en control. Significa que podemos mirar al mañana con esperanza, no porque confiamos en el Dios que tiene el universo en sus manos. Y querido amigo, ese mismo Dios que creó las estrellas y calmó la tormenta está contigo en este momento. Él está obrando en tu vida, incluso aguarde, incluso cuando no lo puedes ver. Quizás te estés preguntando cómo puedo confiar en el futuro cuando mi presente parece tan incierto. La respuesta está en la cruz. En la cruz Jesús tomó nuestro lugar, cargó con nuestros pecados y nos dio la esperanza de una vida eterna. Pues puedes. ¿Cómo no nos dará todo lo demás que necesitamos? Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. Cuando miramos a la cruz, vemos el amor perfecto de Dios. Cuando miramos a la tumba vacía, vemos su poder para vencer incluso a la muerte. Y cuando miramos hacia el futuro, podemos hacerlo con confianza, sabiendo que el mismo Dios que venció al pecado y a la muerte está guiando cada paso de nuestro camino. Quiero invitarte mientras terminamos a entregar tu vida, tus preocupaciones y tu futuro a Dios. No importa dónde es sexo que estés enfrentando, Dios te está amando. Él quiere caminar contigo, guiarte, fortalecerte y mostrarte el camino. No tienes que tener todas las respuestas, solo necesitas dar el paso de confiar en Él. Como dice Proverbios 3:5, test potencia fiare de proveer en día, como desado tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Toma mi vida, toma el paso de poner tu fe en Jesús.
Toma mi vida y labra de él, pero nunca lo has invitado a ser el Señor de tu vida. Hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para decir, Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Toma mi vida y haz tu voluntad en mí. Cuando haces esa entrega, Dios comienza a obrar de maneras que nunca imaginaste. Él abre caminos en el desierto, ríos en tierra seca y esperanza en los nagas más oscuros. Si ya has puesto tu fe en Jesús, pero estás luchando con dudas o temores sobre el futuro, quiero animarte reca de su fidelidad. Mira atrás en tu vida y ve cómo Él ha estado contigo en cada paso del camino. Él no te ha dejado antes y no te dejará antes y no te dejará antes. Su amor es constante, su gracia es suficiente y su promesa es suficiente. Entrantes noches batimos que requieres esto. Dios está contigo. Él está obrando en tu vida, incluso ahora en tu vida, incluso ahora, incluso ahora en tu vida en camino donde no lo ves. Su plan para ti es bueno y su amor por ti es eterno. Camina en fe, confía en su promesa y permite de que su gloria brille a través de tu vida. Porque el Dios que abrió el mar rojo, que alimentó a miles con 5 panes y 2 peces, y que venció la muerte, es el mismo Dios que te ama, que te sostiene y que guiará a masa un futuro lleno de esperanza, que fía en Él y verá su mano obrando maravillas.